Shalom, amados Ajine Hayot, un gusto saludarles. El que les habla, Roé Pedro Cashbel. Reciban un saludo fraterno de parte de la Keilah Internacional Emanuel en la Ciudad de México. Lo invitamos a visitar nuestros canales como lo son Teilín 121 y Keilah Internacional Emanuel en YouTube. Al igual también nos puede escuchar por medio de esta plataforma llamada Sinja Channel dentro de la aplicación audio. Usted podrá encontrar diferentes estudios, ensayos, parashá, compartimiento de temas libres que le pueden ser de mucha utilidad a su vida. Si son de su agrado, bueno, pues lo invitamos a que se suscriba, le dé ahí a la campanita para que le lleguen las notificaciones completamente en vivo y al momento. Recuerde también compartir con sus familiares y sus amistades acerca de lo que nosotros hablamos dentro de los diferentes estudios. ¿Para qué? Para que el mensaje de la Torá se difunda. Y recordemos que tenemos que hacerlo lo más pronto posible porque los tiempos cada vez se encuentran más complicados. Bienvenidos. Bueno, pues entonces vamos a iniciar con este ensayo el día de hoy, que es extraído de lo que es el Vayabou, una expresión hebrea que al español quiere decir llegaron, amados Sajín. Por si usted quiere tomar nota, la expresión Vayabou o Vayabú quiere decir llegaron. Y hoy, el tema de hoy que vamos a tratar es la destrucción de Sedón y Amorá. Repito, la destrucción de Sedón y Amorá, que normalmente es mejor conocida como Sodoma y Gomorra. Para eso vamos a irnos al libro de Génesis 19, libro de Bereshit, Perek 19, Pesuquín del 1 en adelante. Y vamos a leer unos extractos de este tema para que nosotros vayamos comprendiendo bien lo que vamos a hablar y dar un desarrollo, un resumen posiblemente corto, pero que quede muy entendible tanto para usted como para las personas que están escuchándonos aquí en este momento. Vamos a comenzar entonces con el permiso de Akadosh Baruj Hu. Le damos lectura al libro del Bereshit, capítulo 19, versos del 1 en adelante, que dice: los dos mensajeros llegaron a Sedón al anochecer, cuando Lot se hallaba sentado a la puerta de Sedón. Cuando Lot los vio, se levantó para saludarles e inclinándose el rostro hacia el suelo, dijo: por favor, caballeros, vengan a la casa de su servidor para que pasen la noche y se laven los pies. Después podrán proseguir su camino temprano. Pero ellos dijeron: no, pasaremos la noche en la plaza. Pero él les insistía fuertemente, de modo que ellos se fueron con él y entraron a su casa. Él les preparó una fiesta y preparó panes, acimos, y ellos comieron. Todavía no se habían acostado cuando los habitantes del pueblo, los hombres de Sedón, jóvenes y viejos, todos hasta el último hombre, se reunieron alrededor de la casa y le dijeron a Lot: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que intimemos con ellos. En esta expresión podemos ver que aquí no lo maneja como en otras escrituras cuando dice para que les conozcamos. No, aquí sí nos dice para que intimemos con ellos. Prácticamente el deseo del pueblo de Sedón, y obviamente ese era el mismo deseo del pueblo de Amorá, Gomorra, era que era un pueblo completamente pervertido, lleno de lujuria, sí, de pecado. Y obviamente su pensamiento continuo era solamente el de intimidar, ya fuese con mujer o con un varón de su mismo sexo. Prácticamente su falta había llegado ante los ojos de nuestro Abacadosh. Él conocía quiénes eran.
que en ese pueblo lo que dominaba era prácticamente la depravación. Entonces, cuando ellos le dicen, sácalos para que intimemos con ellos, sí hubo una respuesta por parte de Lot. Vemos en el verso 6 que dice, entonces salió a donde ellos a la entrada, cerró la puerta tras él y dijo, les suplico, amigos míos, que no cometan semejante maldad. Miren, yo tengo 2 hijas que no se han unido con hombre. Permítame traérselas y podrán hacerles lo que les plazca. Pero no les hagan nada a estos hombres, ya que ellos están al amparo de mi techo. Pero ellos dijeron, quítate. Y agregaron, este vino aquí como extranjero y ya actúa como juez. Ahora te vamos a hacer peor a ti que a ellos. Y empezaron a empujar a Lot y se adelantaron para romper la puerta. Pero los hombres alargaron sus manos y jalaron a Lot para dentro de la casa con ellos y cerraron la puerta. Al referirse a estos caballeros, obviamente se estaba refiriendo a los enviados, ¿sí? A los mensajeros, a los ángeles de Adonai. El verso 11, y la gente que estaba a la entrada de la casa, viejos y jóvenes, los cegaron con una luz enceguecedora, de modo que no podían hallar la puerta. Entonces los hombres le dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos e hijas, o a cualquiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar. El verso 13, porque estamos a punto de destruir este lugar, pues el clamor contra ellos delante de Hashem se ha vuelto tan grande que Hashem nos ha enviado a destruirlo. Así que Lot salió y les habló a sus yernos, los que se habían casado con sus hijas, y les dijo, levántense, vámonos de este lugar, porque Adonai está a punto de destruir la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Cuando rompía el alba, los mensajeros urgieron a Lot diciéndole, levántate, toma a tu mujer y a las 2 hijas que te quedan, no vaya a ser que vayas a resultar aniquilado por culpa de la maldad. Refiriéndose obviamente a la maldad que había en esa ciudad. Todavía él se retrasaba, así que los hombres lo agarraron de la mano y las manos de su mujer y sus 2 hijas, y por la misericordia de Hashem para con él, y lo sacaron y lo dejaron a las afueras de la ciudad. Después de que lo llevaron afuera, uno dijo, escapa por tu vida. No mires atrás ni detengas en ninguna parte, no te detengas en ninguna parte de la llanura. Huye a los montes, no sea que resultes aniquilado. Pero Lot les dijo, oh no, Yahweh, tú has sido muy bondadoso con tu servidor y me has demostrado tanta bondad al salvarme la vida. Pero no puedo ir a las montañas, no vaya a ser que el desastre me alcance y muera. Mira, aquel pueblo está bastante cerca para huir allá y es pequeño. Déjame huir allá, pues es pequeño para salvar mi vida. Él respondió, muy bien, te concederé este favor. También, y no aniquilaré el pueblo del que has hablado. Apresúrate, huye allá, que no puedo hacer nada más hasta que hayas llegado allá. De ahí que el pueblo que se llegó a conocer como Zoar, que al español significa pequeño, obviamente fue a donde Lot había pedido llegar. Cuando el sol iba subiendo sobre la tierra y Lot entraba a Zoar, Yahweh hizo llover sobre Sedom y Amorá, sobre Sodoma y Gomorra, un fuego sulfuroso, un fuego de Yahweh desde el cielo. Aniquiló aquellas ciudades y toda la llanura y a todos los habitantes de las ciudades y la vegetación del suelo. La mujer de Lot miró hacia atrás y allí mismo se convirtió en columna de sal.
A la mañana siguiente, Abraham se apresuró a ir al lugar donde había estado delante de Yahweh, y mirando hacia Sedón y Amorá y toda la tierra de la llanura, vio el humo de la tierra que subía como el humo de un horno. Así que fue cuando Elohim destruyó las ciudades de la llanura y aniquiló las ciudades donde habitaba Lot. Elohim tuvo en mente a Abraham y quitó a Lot del medio del desastre. Lot subió de Zoar y se estableció en la serranía con sus 2 hijas, porque tenía miedo de habitar en Zoar. Él y sus 2 hijas vivían en una cueva. Sí, vemos aquí, amados Ajin y Ajayot, hasta donde pues nos menciona lo referente a estas ciudades conocidas como Sodoma y Gomorra, Sedón y Amorat, y obviamente el castigo que recibieron por su falta, por su pecado, por su iniquidad. Bueno, como vemos prácticamente en este ensayo, lo hemos titulado de la siguiente manera. El título con el que usted identifica este aporte, es una catástrofe enviada por Adonai. ¿Y cuál fue esta? La destrucción de Sodoma y Gomorra. Prácticamente la que tenía más el mérito de ganar una destrucción era el pueblo de Sedom, la ciudad de Sodoma. Era aún mucho más pervertida que la ciudad de Gomorra. Pero a final de cuentas, ambas tenían un problema de iniquidad, de pecados, porque en la otra ciudad también es que era una ciudad prácticamente de tramposos, ¿sí? De ventajosos y de gente también muy, pero muy abusiva, que hacían negocios completamente fraudulentos. Vamos a retomar, a manera de profundizar este tema, del capítulo 19. Vamos a tomar, para empezar este pequeño compendio, lo que es el verso 12 y 13. Y dice que cuando los mensajeros de Adonai le dijeron a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Hashem, por tanto Hashem nos ha enviado ¿para qué? Para destruirlo. Vean, todo lo que esta ciudad pecaminosa, ellos pensaban que en algún momento dado nadie iba a poner atención a lo que hacían. Y prácticamente al ser una ciudad sin ley, ellos desde que amanecía hasta que anochecía, su pensamiento era de continuo mal. Solo pensaban en hacer el mal, en destruir, el de incluso matar, no importaba. Ellos eran muy dados al vino y a los placeres carnales. Pero ellos pensaron que jamás iba a subir esto delante de la presencia de Adonai, cosa que en realidad estaban completamente equivocados. Vemos pues entonces que una de las peticiones de Hashem sobre sus hijos es la de no caminar por ese sendero, la de no transgredir Torah cayendo en bajos impulsos, en bajas pasiones y en bajos deseos. Vamos a ver que para que pueda suceder un evento catastrófico en la vida de una nación, de un pueblo o de un individuo, es porque ha rebasado los límites de bienestar
de perseverancia, de pulcritud, de santidad ante los ojos de nuestro Abacadosh. Cuando ocurre una catástrofe, viene una pregunta. ¿La debemos interpretar como un castigo de Elohim? ¿Suceden las inundaciones, las hambrunas y los terremotos porque Adonai se ha enojado? La respuesta que nos otorga el Tanat es a veces sí y a veces no. Hemos enseñado en bastantes ocasiones en diferentes ensayos que Hashem poderoso, por medio de sus sabios, siempre nos va a tener un sí y un no como respuesta. Entonces, nosotros debemos entender que cuando es un sí, es porque tenemos una respuesta, pero cuando es un no, es porque también tenemos una respuesta. Ambas son respuestas en algún momento dado favorables. Ustedes recuerdan que en pasadas enseñanzas les hemos enseñado por medio de la apreciación cómo es que nosotros debemos de entender las cosas. Cuando un punto y una coma se omiten, esto puede llevar a que el mensaje no llegue de la forma correcta como debe de llegar. Por ejemplo, si yo le digo, no es malo tener dos, y si más bien en la siguiente frase pongo no y pongo una coma, entonces ya se lee de diferente forma. Ya leeríamos, no, es malo tener dos. Ahí cambia completamente el concepto de las cosas, mis amados Ahayin y Ahayot. Entonces, si nosotros cuando le preguntamos a Adonai, Padre, cuando hay hambruna, hay terremotos, ¿es porque usted se ha encolerizado con el mundo? En unas ocasiones puede haber la respuesta sí, pero como les decía, en otras va a llegar el momento que la respuesta sea que no. En el libro del Bereshit, en el libro de Génesis, nos encontramos con algunas catástrofes que al parecer sucedieron porque sí y otras fueron porque no. ¿Y por qué lo decimos así? No eran un castigo o una advertencia. Aunque Adonai las usó para llevar adelante sus planes, entre estas hay algunas hambrunas tal como la que llevó a Yosef al poder, como lo vemos en el capítulo 41. Hubo también una guerra, capítulo 14, y hubo una violación en el capítulo 34. Pero por algunas de estas catástrofes, Adonai asumió la responsabilidad, como en el caso de Sodoma y Gomorra, como sucede habitualmente. El Tanakh muestra poco interés en darnos los datos científicos acerca de la destrucción. Yo creo que no necesitamos bastante explicación para poder entender que si Hashem trajo un castigo manifestado en catástrofe sobre esta ciudad o sobre estas ciudades, fue como consecuencia de su mal proceder. Y por esta razón, Hashem poderoso dice que decidió prácticamente erradicar el pecado que existía en estas ciudades. Por eso se entiende que para llegar a ese punto es porque la violación ya era masiva. Sodoma era un lugar vergonzoso. Toda la ciudad consideraba la llegada de extranjeros como una oportunidad para una violación homosexual en masa. Pero la violencia sexual no era el único problema de la ciudad. Ezequiel, desde 17:49, el libro de Yehezkel, dice que Sedom era soberbia. Se saciaba de pan y con abundancia de ociosidad.
no ayunaban, no oraban y mucho menos ayudaban al afligido ni al menesteroso. Hashem habría permitido que la ciudad quedara en pie si Abraham hubiera podido encontrar tan solo 10 hombres justos. Al parecer, no había en Sodoma 10 personas así. Finalmente, la gran paciencia de Adonai se agotó. Un año antes, Abraham se había negado a aceptar una recompensa muy merecida por parte del rey de Sodoma, el rey de Sedón. Usted lo puede ver en el capítulo 14, 21 al 24. Abraham no quería tener nada que ver con este tipo de sociedad, pero Lot, su sobrino, había escogido el camino de la prosperidad. Había escogido el camino de la vida fácil y próspera que se podía obtener en la planicie fértil cerca a Sedom, cerca a Sodoma. Muchas de las ocasiones, Hashem poderoso nos otorga perlas preciosas que descubrimos nosotros mediante el estudio de su Torah. Pero todo el ocioso, toda persona que es zángana de pensamiento, toda persona que es cómoda en su manera de pensar, toda persona que solamente piensa en que por estar viendo a lo mejor de enseñanzas y todo eso por medio del internet, ya está del otro lado. Pero si ellos entendieran y supieran que eso no es la forma correcta, harían todo lo posible por tener un guía, por tener un maestro, un roe, que estuviera al pendiente de ellos, los atendiera, y en algún momento, cuando ellos tienen dudas, cuando tienen preguntas, cuando no saben si caminar hacia adelante o hacia atrás, no saben qué hacer en un asunto, cuando hay problemas familiares, cuando hay problemas laborales o cuando hay problema con los hijos, no saben qué hacer, es cuando entra la ayuda de un roe o un moré. Entendiendo esto, que si el moré está preparado y tiene la capacidad para poder llevar a cabo esa encomienda, si no, lo más correcto es un roe, un pastor, que ha sido obviamente preparado en esa área para poder dar un buen punto de vista, un buen consejo cuando las personas están pasando por una situación difícil. Pero hay otro grupo, hay otro sector que se deleita en escuchar enseñanzas, sermones o prédicas de pastores que solo les interesa el dinero. Y para todo, ¿qué les dicen? A punta de dólar te meto al cielo. Primero el dinero y después los milagros. Si quieres ser bendecido, si quieres ser prosperado, pacta con Dios. Puedes entregar joyas, tu cheque, tu cuenta bancaria, y vas a ver que Dios te va a bendecir. En muchas ocasiones, estos malvados dejan en la calle a las personas de buen corazón. ¿Por qué? Porque el espíritu, sí, ventajoso, abusivo, que también estaba en Sedón y Amorá, es el mismo espíritu que ellos desean adoptar, haciéndole creer a las personas que en cuanto más den su pacto económico, según ellos, con Dios, quiere decir que más y más serán prosperados. Pero esa es una falacia, mis hermanos. Para uno como persona ser prosperado, ser bendecido, dice que tenemos primeramente que hacer teshuvá, arrepentimiento, regresar a la casa de Adonai, caminar en sus preceptos,
ir haciendo lo posible de ir cumpliendo, aunque sea uno durante un tiempo, uno de los mandamientos. Dice que busquemos primeramente el reino de Adonai y su justicia, y que las demás cosas, ¿qué dice? Vendrán por añadidura. ¿Refiriéndose esto a qué? Sí, a milagros, a bendiciones, a prosperidad, a bienestar, que eso es lo que prácticamente nuestro Padre bendito y amado tiene preparado para los hijos de obediencia. Entonces, ¿qué decíamos aquí? Cuando Abraham no quiso aceptar el regalo de aquel rey, porque no quería tener en ningún momento ningún tipo de comunión con esa nación, lo contrario a lo que hizo Lot, su sobrino. Él buscó ese camino de prosperidad, buscó un camino de vida fácil, ¿sí? Buscó un camino donde podía tener las cosas a lo mejor y no cansarse mucho. Por eso buscó la tierra fértil que estaba a la cercanía de Sodoma. Lot se había convertido en una persona importante en ese lugar, porque al final de todo, un hijo de Hashem, un hijo de Dios, siempre va a sobresalir sobre las personas que caminan en oscuridad. Era una de las personas que podía tomar decisiones de trascendencia. Por eso él siempre estaba puesto en la entrada de la ciudad. Estaba tan metido con la forma de la vida de Sodoma que se resistió a abandonarla hasta casi demasiado tarde. ¿Y por qué decimos esto? Porque parte del corazón de Lot ya estaba bien sembrado en la tierra de Sedón. Y cuando él fue advertido por medio de los mensajeros de Adonai que la ciudad iba a ser destruida, sí, él prácticamente su corazón estaba dividido. Tenía un pie con el deseo de salir de esa tierra, pero también tenía un pie puesto dentro de esta tierra. Porque al final existía el temor de que al salir de la tierra de Sedón podía él sufrir hambruna, pasar penas, porque se había dado cuenta que era una ciudad próspera, pero que en realidad no le estaba haciendo de ninguna edificación a su vida. Y él sabía también que él era reconocido como una persona importante en la ciudad, porque tenía conocimiento. En algún momento dado podía tomar buenas decisiones. Por eso cuando uno de los habitantes de Sedom le dijo: ¿quieres ponerte ahora como juez? Es porque en algún momento dado él ya lo había sido con anterioridad y había tomado decisiones buenas. ¿Qué pasó entonces? Que cuando él toma la decisión de salir de Sodoma, prácticamente ya casi se estaba haciendo o ya era casi tarde. El castigo ya venía sobre la ciudad. Cuando Sodoma se convirtió en cenizas, desapareció también todo ese encumbramiento que él se había ganado con tantos esfuerzos. Ya no tenían títulos, ya no tenía sus posesiones, ya no tenía a lo mejor la abundancia, su bienestar. El choque que esto produjo fue demasiado fuerte para él. Incapaz de volver a empezar, terminó en una cueva demasiado borracho como para darse cuenta de que sus dos hijas tenían relaciones sexuales con él. Lot es el ejemplo del perfecto hombre que por estar excesivamente enredado en un sistema corrupto no puede tolerar la idea de abandonarlo.
Yeshua no permitió que sus seguidores pensaran en los habitantes de Sodoma simplemente como esa gente era demasiado terrible. Él advirtió que Adonai sería aún más duro con aquellos que vieran los milagros de Yeshua y que no le hicieran caso de ellos. En eso lo vemos en Mateo 11:24. La paciencia de Adonai tiene un límite, mis amados. Y por esa razón, sí, Yeshua en sus enseñanzas nos dice: arrepentíos de vuestros pecados y vuélvanse a Adonai. ¿Por qué? Porque la paciencia de nuestro Padre tiene un límite. A manera de pregunta final, ¿son algunas de las calamidades de nuestro tiempo castigo de Adonai? ¿Cómo podríamos saberlo, mis amados Sajín y Ajayot? Nosotros mismos entendemos la forma de nuestro caminar. Yo espero que este aporte le sea de bastante bendición a su vida. Y como le dije, si es de bendición, compártalo entre sus amigos y entre sus familiares. Aún es tiempo de salir de todo lo malo que hemos hecho y regresar a la presencia de Dios. Porque recordemos que la paciencia de nuestro Padre tiene un límite. Y recuerde, la Torá es vida y el saber fortalece. ¡Aleluya! Shalom, Ubrahot, buenas y dulces. Kol Tuv.